Bien, cinética de la partícula. La cinética es el estudio de la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, su masa, el movimiento de este mismo. La cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas o para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento en específico. Prácticamente en esta unidad lo que estudiamos es la ley de movimiento de Newton y sus aplicaciones. El principio de inercia de Galileo establece que el estado natural de un cuerpo es el reposo y va a permanecer en reposo a menos de que una fuerza externa modifique su tendencia, ¿verdad? Entonces, este reposo, junto con el movimiento rectilíneo uniforme, magnitud de velocidad constante, pues está considerado como un estado inercial. Bien, tenemos un cuerpo en el cual se le aplica un conjunto de fuerzas. Esto es equivalente a que al mismo cuerpo, en su punto de concurrencia del sistema de fuerzas concurrentes, es equivalente al aplicarle una fuerza resultante. Lo único que ahora el cuerpo posee una masa inercial. Esta fuerza resultante puede determinarse de esta forma, ¿verdad? Pues aplicando la fuerza 1, luego la fuerza 2, posteriormente la fuerza 3. Y así, si existen otras fuerzas más aplicadas, y aquí se proyecta su fuerza resultante. Esta fuerza resultante es el producto de su masa inercial por su aceleración. Como la fuerza es un vector, entonces la aceleración está obligada a esa dirección. Tenemos los sistemas de unidades. Aquí tenemos los diversos sistemas de unidades. El internacional o MKS, el inglés y el CGS. Absoluto o técnico. Tenemos la unidad de masa, tenemos la aceleración y tenemos la fuerza, ¿verdad? Aquí tenemos que el kilogramo, metros segundos cuadrados, esto nos da Newton, que se representa por la letra N. Las libras masas por los pies segundos cuadrados nos da poundal. En el sistema técnico, las unidades técnicas de masa multiplicado por metros segundos cuadrados, esto nos da el kilogramo fuerza, ¿verdad? Aquellas unidades de masa en el sistema absoluto se me convierten en unidades de fuerza en el sistema técnico. En el sistema inglés, que son las libras, aquí tenemos las libras fuerza. En el CGS, que son los gramos, pues en el técnico, como unidad de fuerza, tenemos el gramo fuerza. Bien, nos va a quedar como referencia el investigar los diferentes factores de equivalencia. El peso y la masa. El peso y la masa se puede definir primero el peso como una fuerza gravitatoria, mientras que la masa gravitatoria se puede decir que es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Aquí tenemos, ¿verdad? El peso que también es un vector, es masa por gravedad. La gravedad es la aceleración en este caso. Entonces, un kilogramo significa que pesa 9.81 newton, el equivalente a un kilogramo fuerza. Lo mismo para las libras, pesa 32.2 pounds, el equivalente a una libra fuerza. Una de las aplicaciones de la ley de movimiento de Newton es el rozamiento. El rozamiento o fricción es una fuerza que aparece entre dos superficies en contacto. Cuando una de ellas tiende a moverse con respecto a la otra o cuando una de ellas se está moviendo con respecto a la otra. En el primer caso se le conoce como rozamiento estático y el segundo caso se le conoce como rozamiento cinético o dinámico. Entonces, cuando tiende a moverse es donde surge la definición del movimiento estático, mientras
Cuando ya está en movimiento, surge la definición del rozamiento cinético o dinámico. Dice que el rozamiento depende de la naturaleza de la superficie en contacto y de la fuerza normal que existen entre ellas. El rozamiento no se puede evitar, solamente se puede reducir. El rozamiento es debido a las irregularidades que existen entre las superficies en contacto. La fuerza de rozamiento siempre actúa en dirección contraria al movimiento de traslación o a la tendencia del movimiento de traslación. Aquí vemos la primera definición, rozamiento estático. En esta primera situación tenemos un cuerpo al cual no existe ninguna fuerza aplicada. Solo tenemos el peso y la normal. En este segundo se le aplica una fuerza, pero siempre el cuerpo está en reposo. Eso significa que hay una fuerza que lo detiene. En este último caso de estudio se le conoce como situación de movimiento inminente. Es la última situación de reposo. Un instante posterior, la partícula se mueve. Aquí es donde surge la definición del rozamiento estático. Y aquí tenemos cada una de ellas: el peso, la fuerza normal, la masa, la fuerza aplicada, la fuerza de fricción estática. Y aparece también el coeficiente de rozamiento estático. Mu sub s, que es el coeficiente de rozamiento estático, se define como la tangente de teta sub s. Mu sub s es F sub s entre n. Entonces, F sub s, que es la fuerza de fricción estática, es el producto de la normal por el coeficiente de fricción estático. Como había dicho que posteriormente ya el cuerpo se mueve, entonces ahí surge la definición del rozamiento dinámico o cinético. Ahora el cuerpo ya tiene una velocidad. Entonces surge F sub K, donde F sub K es la fuerza de fricción cinética o dinámica, ¿verdad? Que prácticamente tiene la misma relación. El coeficiente de fricción cinética o dinámica es tangente a teta sub K. Eso es F sub K entre N. Y F sub K es la normal por el coeficiente de fricción. En este caso, coeficiente de fricción cinética o dinámica. Aquí se define una relación entre los coeficientes de fricción estática o dinámica, ¿verdad? Si hacemos una igualación, pues aquí vamos a tener que la normal por el coeficiente de fricción cinética y la normal por el coeficiente de fricción estática poseen la misma normal. Al simplificarla, prácticamente nos queda una relación entre coeficientes de fricción estático y cinético, ¿verdad? Ahora bien, la fuerza de fricción estática siempre va a ser mayor a la cinética y por ende se cumple la relación que el coeficiente de fricción estática es mayor al coeficiente de fricción cinética. Aquí tenemos dos casos: 0.2 de coeficiente, 0.35 de coeficiente. El mayor es el coeficiente de fricción estática y el menor debe de ser el coeficiente de fricción cinética o dinámica. Ahora bien, si queremos generalizar esta situación, podemos encontrar a un cuerpo que se le aplica una fuerza y que está en movimiento, que me genera una velocidad. El primer caso que podemos tener es que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción. En este caso, la magnitud de la velocidad aumenta. Segunda situación: si la fuerza aplicada es menor que la fuerza de fricción cinética o dinámica, en este caso, la magnitud de su velocidad disminuye. Cuando la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción, ¿verdad?, cinética o dinámica,
significa que la magnitud de su velocidad es constante. Si no hay fuerza aplicada, ¿verdad? Pero el cuerpo está en movimiento, entonces la magnitud de su velocidad va a disminuir. Si no existe fuerza de fricción estática o cinética, entonces la magnitud de la velocidad va a aumentar. Estos pueden ser los posibles casos o situaciones que se nos puedan presentar. Otra de las aplicaciones que también se tiene es el del movimiento circular y su causa. Si recordamos los conceptos de la cinemática curvilínea, allá en el movimiento circular, teníamos dos casos: el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente variado. En este caso, vamos a estudiar el movimiento circular uniforme y su causa. Dice que la causa del movimiento circular uniforme es una fuerza resultante, siempre perpendicular al movimiento y de magnitud constante. Esta fuerza resultante se le conoce como fuerza centrípeta y la aceleración producida se le conoce como aceleración centrípeta. La dirección de la aceleración centrípeta está obligada hacia el centro de la trayectoria circular de movimiento. Aquí tenemos, ¿verdad?, un dibujo que nos representa. Ahora, pues, el cuerpo ya tiene una masa inercial. Está girando con respecto a una velocidad constante. Su magnitud de velocidad es constante. La única fuerza que aparece es hacia el centro, que es la fuerza centrípeta. Y esta aceleración se le conoce como aceleración centrípeta. Me dice que la magnitud de la velocidad es constante. La aceleración centrípeta es una aceleración normal. Por aplicación de la segunda ley de movimientos de Newton, entonces la fuerza centrípeta se define como el producto de su masa inercial por la aceleración centrípeta. Aquí está, ¿verdad? Una definición de aceleración normal. En la causa del movimiento circular uniforme se puede decir que la magnitud de la aceleración es constante. La magnitud de la velocidad lineal también es constante. La magnitud de su velocidad angular es constante. La frecuencia y el periodo son constantes. La aceleración tangencial no existe, cero. La aceleración centrípeta, pues, es una aceleración normal. Aquí tenemos, ¿verdad?, la figura donde nos representa también una referencia de rotación. No solamente un movimiento lineal, sino que también un movimiento angular, ¿verdad? Estas son unas relaciones que nosotros teníamos allá en la cinemática curvilínea o circular que también se cumplen acá. Las relaciones entre un desplazamiento lineal y un desplazamiento angular. Quizás unas definiciones importantes. Tenemos el primero, que es el periodo T, ¿verdad?, que es la relación entre, dice que, se define como el tiempo de una vuelta. T entre N. T es el tiempo de las N vueltas y N el número de vueltas. También tenemos la frecuencia, el número de vueltas en la unidad de tiempo, N entre T. O sea, es el inverso, ¿verdad? O sea, que es el inverso. También tenemos la rapidez lineal, que es la magnitud del vector velocidad. Aquí tenemos la definición. Delta S entre delta T. Delta S, pues, puede ser también 2πr entre periodo, y como es el inverso de la frecuencia, 2πr. La relación de velocidad es lineal también, ¿verdad? La rapidez angular, omega, aquí se mira como una W pequeña, pero es omega. Es la magnitud del vector velocidad angular, o es el ángulo expresado en la unidad de tiempo. Aquí está, ¿verdad? Delta teta entre delta tiempo. 2pi entre periodo. 2πf son definiciones de velocidades angulares. Y aquí ya tenemos una relación entre velocidad lineal y angular. Algunas creo que ya las teníamos. Aquí tenemos velocidad lineal, 2πr entre periodo,
2pi entre periodo que es por r, donde esto es velocidad angular. Y aquí tenemos el producto de velocidad angular por r, que es la velocidad lineal. Y también tenemos la relación de velocidad de desplazamiento lineal con desplazamiento angular y el radio. Unas relaciones de aceleración centrípeta, ¿verdad? Magnitud de velocidad al cuadrado entre el radio. También es omega radio, ¿verdad? El producto de omega radio. Y aquí tenemos pues un juego de definiciones que nos dan otras expresiones de aceleración centrípeta. Aquí tenemos, ¿verdad?, que velocidad lineal al cuadrado entre r, pero velocidad lineal que es omega r, es esto, ¿verdad?, al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado y a simplificar, nos queda que la aceleración centrípeta es omega cuadrado r, se nos simplifica un radio. Pero como omega es 2pi entre periodo, al sustituirlo, aquí tenemos otra definición de aceleración centrípeta. 4pi al cuadrado r entre periodo al cuadrado. Y como el periodo, pues el inverso de la frecuencia, también tenemos 4pi al cuadrado, frecuencia cuadrada por r. Y quizás la última, ¿verdad?, es que esta definición, velocidad lineal que es angular por r, al despejar r me queda velocidad lineal entre angular. Esta definición de aceleración centrípeta, omega cuadrado r, sustituyo r, que es velocidad lineal entre omega, y aquí se me simplifica una omega al cuadrado entre esta omega. Por eso la relación de aceleración centrípeta es omega velocidad. Omega o velocidad lineal por velocidad angular. La otra aplicación es el movimiento circular uniformemente variado y su causa. La causa del movimiento circular uniformemente variado es una fuerza resultante, que es debido a sus componentes tangencial y centrípeta. Aquí tenemos un dibujo, ¿verdad?, donde, bueno, su masa inercial, como tenemos una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta, en dirección de esas aceleraciones nos surge también una fuerza tangencial y una fuerza centrípeta. Y la fuerza total es debido a las componentes de la fuerza tangencial y de la fuerza centrípeta, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, que la magnitud de la aceleración total es debido a las componentes tangenciales y centrípetas, la raíz cuadrada de la suma de ellas al cuadrado. Por aplicación de la ley de Newton, entonces tenemos que la fuerza tangencial va a ser la masa por la aceleración tangencial. La fuerza centrípeta sería la masa por la aceleración centrípeta. Y acá se cumple también la relación trigonométrica para determinar la magnitud de la fuerza total, la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. En este caso sería la fuerza tangencial y la fuerza normal. Entonces va a ser importante que para la próxima sesión que se tenga, llevemos anotadas todas estas definiciones, ya que las sesiones prácticamente se estarían aplicando ejercicios de cada una de ellas. Así es que les va a quedar este documento para que también ustedes lo descarguen y puedan estudiar. Bien, muchas gracias.